Suelta. En el nombre del Señor Jesucristo. Suelta, diablo, suelta. Suelta nuestras vidas. Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. Suelta, diablo. Suelta. Suelta. En el nombre del Señor Jesucristo. Satanás, sal de Bolivia. Suelta, Bolivia. Suelta, Bolivia. Serpiente antigua. Suelta ahora. En el nombre del Señor Jesucristo. Suelta. Siga echando fuera al demonio. Suelta. Espíritu babilónico, suelta. Espíritu jezabélico, suelta. En el nombre de Jesús. Suelta. Suelta, diablo. Fuera, diablo. Fuera de Bolivia. Fuera de mi vida. Fuera de mi familia. Estamos transmitiendo directamente desde la Iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría, señalando y pasa esta bendita palabra, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es Dios de Bolivia. Algo tremendo está viniendo para Bolivia. Algo fuerte está viniendo para Bolivia. Bolivia, algo grande te espera. Ha descendido el fuego del Espíritu Santo en Bolivia en este momento. Los cielos son abiertos. Veo ángeles descendiendo con poder y fuego. Señor Jesucristo, ten misericordia de Bolivia, Señor. Ten misericordia, Padre. Danos libertad en el nombre del Señor Jesucristo. Echamos fuera todo espíritu de Bolivia, de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, Señor. Quítanos todo pecado, Señor. Lávanos con tu sangre, Señor, antes de hablar de tu bendita palabra. Oh, Santo Dios, dámelo. Señor, alabado sea tu nombre, Señor. No hay otro como tú. Nelson Almazán no es nada ni nadie, Señor. Que toda Bolivia lo sepa, que Él no es nada ni nadie. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. King of Kings. King of Kings. Jesus Christ. King of Kings. King of Kings. King of Kings. King of Kings. King of Kings, Jesus Christ. Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Amado Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, entra en este lugar, en esta iglesia. Entra en este tiempo, entra. Siga. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Dile, lléname, dile. Lléname, Señor Jesús. Renuncio a todo pecado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, mi cuerpo te pertenece. Amado Espíritu Santo, entra en mi vida. Y Él está aquí. ¿Cuántos lo sienten? ¿Cuántos dicen, el Señor está aquí? ¿Cuántos pueden decir, hermanos? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Más fuerte si es para Él. Yo cuánto no me quisiera parar y darle la gloria a Él, pero ahora tenemos que predicar y ya estamos listos para predicar.
Sin embargo, mi alma está de rodillas. Mi alma, mi cuerpo está de rodillas espiritualmente. Dale un fuerte aplauso al cielo a Él, porque la gloria y la honra solamente es de Él. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Y ya estamos al vivo. Amén. Me confirman si estamos ya en directo, por favor. ¿Cuántos están alegres de decir, Señor, estoy en el lugar adecuado? ¿Cuántos pueden decir eso? A ver, levanten su manito. Estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo que estás en el mejor lugar? Porque Dios está aquí. Amén. Amén. Dios está aquí. Amén. Jesucristo está aquí. Amén. Jesús está aquí. Amén. Y el arrebatamiento está muy, pero muy cerca. Por eso, hermanos, me siento feliz de que haya niños aquí. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el niño, las personas que cuando se les enseña desde pequeños la palabra del Señor, cuando fueren viejos nunca se van a olvidar. Y detrás de cada niño hay muchas almas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Saludos a Nelson, Eduardo. Si es para el Señor, más fuerte. Padre Santo, tú eres Rey de Reyes, Señor de Reyes. Si no te doy la gloria y la honra a mí, mátame, Señor. Mátame, Padre. Mátame, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor. Hermanos, vamos a empezar con la prédica de hoy. No he levantado 3:30 de la mañana para orar, para pedir dirección al Señor. Cuando uno espiritualmente va avanzando, va caminando hacia adelante, hacia la patria celestial, es más dependiente de Dios. Amén. Porque detrás de las espaldas de mí, gracias, hermana, hay mucha carga por sus vidas. Estamos orando también por sus vidas, pero queremos que lo primordial que esta mañana hemos orado es pues para entender que debemos predicar lo adecuado, el punto exacto de lo que nuestro Señor Jesús nos dice. Hermano Augusto, muy bienvenido, hermano. Ya hemos escrito aquí en el periódico, probablemente, hermano, podemos pasar, hermano, pastora, el artículo del periódico. Muy gentilmente nos han pedido que escribamos en el periódico, y a fin de mes también vamos a sacar otro artículo. Amén. Bueno, vamos a saben que yo estoy muy feliz porque cada día que pasa es cada día que estamos más cerca de nuestra redención. Vamos, hermanos. Bueno, ahora nos vamos a ir. Vamos a empezar. Vámonos a Apocalipsis 2:20. Y vámonos a Apocalipsis 2:20. Saludos a la hermana Vanessa hasta Santa Cruz. Amén. Saludos, hermana, digan pues. Saludos, hermana Vanessa. Amén. Vámonos a Apocalipsis 2:20. La prédica de hoy es lo que no debes tolerar. ¿Qué es la prédica de hoy, hermanos? Lo que no debes tolerar. Apocalipsis 2:20. Dice, es el mensaje a Tiatira.
Y dice la palabra del Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, ¿qué? Digan conmigo, toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir: Señor Jesús, abre mi mente, controla mi cuerpo, mi alma, mi mente. Queridos hermanos, habíamos hablado, ¿quién era Jezabel? Jezabel simbolizaba el espíritu del neopaganismo o paganismo en la iglesia. El paganismo en la iglesia. ¿Qué es paganismo? Satanismo. La palabra del Señor dice claramente, Apocalipsis 2:20, esta iglesia Tiatira toleraba. ¿Qué es lo que hacía? Toleraba que este espíritu satánico, este espíritu diabólico, simbolizado por la mujer Jezabel, profetice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, hoy en día pasa lo mismo. Muchas iglesias, entre comillas iglesias, toleran que se prediquen falsas doctrinas. ¿Qué es lo que pasaba con esta iglesia? Toleraba. Hoy en día predican toda clase de doctrina, toda clase de enseñanza. Y nosotros como hijos de Dios, como llamados del Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dice el Señor que no debemos tolerar. Los medios de comunicación te dicen más bien, te dicen al revés, que toleres cosas. ¿Cuántos pastores toleran pecado en la iglesia? ¿Cuántos hermanos toleran que exista pecado en sus vidas? El Señor te dice: sé intolerante con el pecado. Tú no vas a ver a Jesús que era tolerante con el pecado. Jesucristo era intolerante con el pecado. Pero ¿cuál era el problema de esta iglesia y de la iglesia hoy en día? Que toleran cualquier cosa. Y son intolerantes con las cosas que no manda el Señor. Se van a dar cuenta que Satanás se está jugando con muchas iglesias y ministerios en este sentido. Muchos pastores son tolerantes. Muchos pastores son tolerantes con el pecado, pero son intolerantes con denunciar el pecado. ¿Me dejo entender? Son tolerantes con el pecado, pero son intolerantes con, por ejemplo, para decir no hay pastora. ¿Se han dado cuenta? Dicen no hay pastora. Y tú te vas a dar cuenta que los muchos pastores hacen diferentes y hacen sus doctrinas. Un día vamos a invitar a un debate de repente, ¿no? Pero y más hablan de que hay pastora, no hay pastora, y otras cosas, amén. Que es más bien denunciar el pecado. Son tolerantes con el pecado, pero son intolerantes con otras cosas. Cuando yo al Señor le preguntaba y me decía, la iglesia está así hoy. Van a haber iglesias que dicen, no, el hombre no puede llevar cabello largo, tienes que hacerte cortar tu cabello.
a los hombres. Son intolerantes con eso en muchas iglesias, pero son tolerantes con el pecado. ¿Cuántas iglesias son tolerantes con el aborto? Pastor, ¿qué es ser tolerante? Vamos a empezar por eso. ¿Qué será ser tolerante, pastor? En la Biblia, ¿qué es tolerar? Tolerar es permitir algo. Tolerar es permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es tolerar? Tolerar es permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente. ¿Cuántas iglesias hablan del poder de Dios? Echan fuera demonios, hacen todo un show, pero son tolerantes con el aborto. Pastor, ¿pero cómo? ¿Pero qué es tolerar? Permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente. En Bolivia, por eso aquí denunciamos, en Bolivia, en las escuelas ya no se enseña la Biblia. ¿Cuántos pastores han tolerado que se saque la Biblia de las escuelas? Más se dedican, hermanos, a decir, a hablar, que el pastor tiene que tener cabello corto y largo. Es como se me dirían ahí, hermanos, imagínense. El Señor ahí cuando reciben el reino de los cielos verá el corte de cabello o verá tu corazón. ¿Cuántos adventistas hablan de guardar el sábado? Y dicen, no tienes que guardar el sábado, y te hablan del séptimo día. Pero toleraron que de Bolivia se saque la Biblia de las escuelas. Hipócritas, hijos del diablo. Son eso. ¿Qué es lo que pasaba con esta iglesia? Toleraba. Y Dios te dice, sé intolerante con el espíritu de Jezabel. Sé intolerante con el espíritu de Jezabel. Y este espíritu jezabélico, ¿qué hacía? Hacía tres cosas, ¿no? Profetizaba. ¿Qué más hacía? Enseñaba. ¿Y qué más? Llevaba a los hermanos a fornicar. Y Dios te dice, y Dios le dice a la iglesia en Bolivia, sean intolerantes con el espíritu de Jezabel. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea. El Rey de Reyes dice, Dios nos salve, Dios nos libre de todo mal. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto iba en contra de esta iglesia. El ser tolerable a estas cosas va en contra de la iglesia. Cuando dice contra ti, Dios se constituye enemigo de una iglesia o de una persona que tolera el pecado. Por eso es contra ti. Cuando dicen gloria a Dios. Por eso hoy en día, hermanos, hay hipócritas con púlpitos. Pero pastor, ¿por qué haces tanto énfasis en la apostasía? Si tú lees el Nuevo Testamento, hermanos, el 70% de lo que te enseña Pablo te habla de apostasía. 70%. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos los libros, Judas, te habla de falsos profetas, falsos maestros, Juan. Dígame a alguno que no hable. Que no diga nada del Nuevo Testamento. Dígame uno. ¿Cuál sería, hermanos?
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, y esto es bien importante. Toleramos. Se va a aprobar el aborto, dice. Nadie dice nada. Pero dicen, en los púlpitos dicen, el diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mi taco, el diablo está bajo mi... ¿Ustedes creen que está bajo? No, hermanos. No es así. Cuando tú no toleras el pecado, cuando tú denuncias el pecado, ahí el diablo está bajo tus pies. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y esto, hermanos, en la iglesia y los hermanos que nos están siguiendo, lo hemos hablado fuertemente de falsas doctrinas hasta el cansancio. No vamos a tocar ese punto, ustedes ya lo saben. Y los que no lo sepan, hermanos, suscríbanse al canal de YouTube Estudios Bíblicos Online. Amén. Y esto es importante. Pero, ¿qué no debemos tolerar? Falsas doctrinas. Si un hermanito te dice en la calle el evangelio es poder de Dios, tú no tienes que corregir. Eso es no tolerar. Y tienes que decirle, hermanito, trae la Biblia, creo que tu pastor no te ha enseñado la palabra. El evangelio no es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es no tolerar. No es agarrarse a puñetes, patadas, no es eso, hermanos. Es enseñar las escrituras a la gente. Porque mientras más gente ignorante haya de la Biblia, es más fácil que estos apóstatas llenen sus iglesias. ¿Por qué crees que no les enseñan la Biblia? Porque si les enseñaran, esos lugares se quedarían vacíos. Pero como hay tanta gente ignorante, va ahí esas iglesias. Porque de eso se trata el negocio. Por eso que cuando yo estaba en una de esas iglesias, cuando yo me convertí, estaba dando mis primeros pasos ministeriales, me echaron. ¿Por qué? Porque yo quería enseñar la palabra. Y el lobo de ahí de la Armentia, ¿qué es lo que quería hacer? Quería seguir sacando plata. ¿No ve? Entonces no es lo mismo. ¿No ve? Eso hay que entender, hermano. Continuamos. Eso tienes que hacer, hermano. Por eso les digo, anótense la palabra del Señor. Cuando alguien te diga, pero en la iglesia plata nomás te piden, ¿no ve? Y tú tienes que explicarles. Tienes que decirles, es que no todos los que van a la iglesia y no todos los que tienen terno o tienen púlpito son pastores. Eso es no tolerar. ¿Me dejo entender? Es explicarles. Pero si tú te callas, estás siendo tolerante. Si en tu universidad te dicen Dios no existe y tú al docente le dices amén, así, o te callas, estás tolerando la ignorancia de ese docente. Porque si Dios te ha puesto en la universidad, por eso la anterior semana hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de gobiernos. ¿Para qué? Pastor, ¿para qué? A veces los hermanos de Argentina me decían, ¿por qué estás hablando de estos conceptos en el punto de vista político? ¿Sabes por qué? Para que el evangelio se expanda. ¿Por qué no se puede expandir? ¿Por qué no se puede predicar en las universidades? Porque primeramente los cristianos no saben bien la Biblia. Segundo, tienen que abrir un poquito su mente. Si tú le vas a contradecir al docente cuando te diga Dios no existe, tú tienes que tener argumentos hasta científicos. Tienes que hablar su lenguaje para hacerle entender que él está equivocado. A la gente hay que darle fe, hay que darle razones para que tengan fe. Entonces, cuando alguien te dice no, tú eres cristiano, sí, lo toman, tienen el sinónimo o lo relacionan con la irracionalidad. ¿Se han dado cuenta de eso? Ese es el efecto que está viéndose. Eres cristiano, te ven como loco. Lo han relacionado con lo irracional. ¿No es? Entonces tú tienes que darle a la gente, tienes que decir, no, Jesús existió. Tú tienes que tener la capacidad de decir, hermanos,
Jesús existió. ¿Por qué existió? Hay otros libros que hablan de Jesús, como Tácito, un libro de historia, un historiador romano, que empieza a hablar de Jesús. Plinio el Joven, Flavio Josefo, otros historiadores hablaron de Jesús. No estoy hablando de la Biblia. Otros historiadores hablaron de Jesús. Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito habló de Jesús. Entonces, cuando alguien te dice, dice que es un cuentito que Dios existe o que Jesús nunca ha existido, tú tienes que saber que otros libros de historia hablan de Jesús. Eso es, hermano, lo que le falta a muchas iglesias. Amén. Y así tú vas a ser intolerante cuando quieran insultar al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vámonos a Lucas 4:41 ahora, con otra cosa que debo ser intolerante. En los medios de comunicación, tolerancia, dicen, ¿no? Al revés. ¿Se han dado cuenta que en este tiempo, hermanos? Vámonos a Lucas 4:41. Un momentito, a ver ahí. Es 4. 4:41. Hoy en día se habla de la tolerancia. Amén. Pero a los cristianos no, a los cristianos que hablamos la palabra del Señor, nadie nos tolera el mundo. ¿Se han dado cuenta? En Europa, en todo lugar están matando cristianos. Hay que ser intolerante con el pastor que habla la palabra del Señor. Fundamentalistas nos llaman. Bueno, pero pastor, ¿qué más tengo que ser intolerante? Vámonos a 4:41, desde el 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahí él dice con E chiquita o E grande. Pónganle ahí E grande, porque está hablando de Jesús, y Jesús es Dios. Sí, amén. Pónganle, corríjanles la traducción, no está bien traducido ahí, porque está hablando de Dios. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él, otra vez E grande ahí, porque está hablando de nuestro Señor Jesús, es Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Queridos hermanos, Jesús, cuando echaba fuera demonios, ¿dejaba que el demonio hable? ¿Jesús toleraba que el demonio hable? ¿Sí o no? Pero dice aquí, y mira que el demonio decía: tú eres el Hijo de Dios, le decía. Y eso es verdad. El demonio decía: tú eres Hijo de Dios. ¿Saben para qué? Para que no le maten a Jesús. Y Jesús no muera. Y la gente se dé cuenta que él era el Hijo de Dios. Y no exista el plan adecuado de redención del hombre, de salvación del hombre. ¿A qué es lo que se oponía el demonio? A la salvación del hombre. Por eso es que cuando el demonio dice: tú eres el Hijo de Dios, y el Señor le decía: cállate. Porque aún Jesús provocaba su muerte. El que puso su vida por nosotros fue el mismo Jesucristo. Entonces el demonio se le oponía a ese plan eterno del Padre, de salvación del alma.
el demonio odia el plan de salvación del alma. Ahí es el contexto, amén. Entonces, en síntesis, el demonio puede usar cosas buenas para fines malos. ¿Me han entendido la idea? El demonio puede usar cosas buenas para fines malos. Pero, a esto quiero llegar. ¿El Señor le dejó que hable? Ahora pregúntate, ¿tú le dejas que el demonio hable a tu vida? ¿Tú toleras? A ver, levante la mano. ¿Cuántos no toleran? Levante la mano. ¿Cuántos toleran que el diablo hable en su vida? ¿Cuántos toleran? Levanten la mano. ¿Cómo es la cosa? ¿Toleran o no toleran? Ya ustedes saben, ¿ya? Pero muchos de ustedes saben que ustedes toleran que el demonio hable. Y tú no debes tolerar que el demonio hable. Debes ser intolerante a la voz del demonio. ¿A cuántos hermanos les dicen no vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia? Y tú toleras. Cuando debías decirle, cállate, Satanás. ¿Cuántas? Amén. ¿A cuántas personas el diablo les habla, les pone duda en su corazón? Y tú toleras esa voz del demonio. ¿A cuántas veces yo he escuchado hermanos decir, Dios no me va a usar, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué pecado? Y tú estás escuchando la voz del demonio. Cuando debías hacerle callar y decirle, si tú pecaste, ahí está la cruz del Calvario para que Dios te perdone y seguir adelante. ¿Cuántos se han condenado a ustedes por escuchar la voz del demonio? Y la palabra del Señor te dice, porque aquí se usa la palabra tolerar en el griego, dice, no toleres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se usa la palabra en el griego. A ver, vamos a volver a... No lo busque, yo lo voy a buscar en Apocalipsis 2:20. No está en mi otra Biblia. Se usa la palabra en el griego eiao, tolerar. Tolerar significa permitir. Tolerar significa, hermanos, amén. Tolerar significa permitir. Eso significa tolerar. Permitir, darle lugar. Hermanos, podemos saber la Biblia bien, podemos saber escatología bien, y el demonio sabe la Biblia, el demonio sabe revelación. Por eso le dice, tú eres el Cristo. ¿Sabe o no sabe el demonio? Por eso es que cuando a los gadarenos le estaban en otra parte de la palabra de las escrituras, no quiero hacer otro estudio de esto, quiero ir al punto, hermanos, quiero ir al grano, ¿verdad? No me quiero lucir con versículos bíblicos, léase, que se puede hacer, y nunca lo he hecho por lucirme, por si acaso. El Señor a veces me dice, hazlo, pero a veces el Señor me dice, ya no lo hagas, amén, y el Señor sabrá por qué me dice. ¿Saben qué? Explicarles, me dice el Señor. Cuando los gadarenos estaban viniendo y se acuerdan de esos endemoniados, y el Señor le dice, el demonio le dice, perdón, ¿quién eres? Tú eres el Cristo. ¿Por qué nos quieres atormentar antes de tiempo? Los demonios ya están condenados. Ellos les espera el lago de fuego. Ellos eso estaban diciendo. Aún no es tiempo que nos condenes. ¿Por qué vienes, Dios? El diablo sabe la sana doctrina. El diablo sabe que tienes que arrepentirte. El diablo sabe que tienes que venir a la iglesia. El diablo sabe que tiene que el pastor lo que tiene que predicar.
Primero sabe él para oponerse a las cosas de Dios. El diablo es estudioso de las escrituras. La diferencia es que no lo cumple. Y cuando tú sabes la Biblia y no lo cumples, estás igualito que el demonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el Señor dice, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Guarda mis mandamientos. ¿Lo dice o no lo dice? Cumple lo que dice la palabra del Señor. Satanás no lo cumple, pero Satanás sabe la palabra. Por eso dice, escrito está, le dice una vez en Mateo 4. Escrito está que a sus ángeles mandará, y el Señor le dice, escrito está también. ¿Me dejo entender? El demonio sabe las escrituras, pero no cumple. Hoy en día hay pastores que saben las escrituras y están, pero no cumplen. Están en el mismo nivel del demonio. A diferencia que el demonio tiembla y otros pastores no. Amén. ¿Qué te quiero decir? No escuches, hermanos. No escuches las voces que te dicen, no vayas a esa iglesia porque es pequeña. Porque el demonio te habla. El demonio se siente cómodo con iglesias de prosperidad. ¿Han escuchado una liberación que ha habido aquí en la iglesia? Le preguntamos al demonio, ¿cómo te sientes? Amén, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo. Y el demonio, ¿cómo te sientes en las iglesias de prosperidad? Decías al demonio. Y el demonio, ¿qué decía? Me siento bien. Y le preguntamos al demonio, ¿cómo te sientes con la ley de libertad religiosa? Me siento bien. Me siento cómodo. Amén. Con esta ley 1161, que lo han hecho satanistas. Se siente bien el diablo. Amén. Hermanos, pero volviendo a lo de tu vida, el diablo, ¿qué te pone en tu corazón? Duda. ¿Qué más te pondrá? ¿Ah? ¿Lo leemos? ¿Qué te pone? A ver, vámonos a Gálatas 4:16. Gálatas 4:16. Gálatas 4:16. Desde el 19. 4:19, ¿ya? Y manifiestas son las obras de la carne. Amén. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? El pecado, ¿han visto alguna vez? Yo me acuerdo de esta, y esto me pone el Señor en la mente. ¿Se acuerdan de esa vez? ¿Alguna vez han debido ir al oriente? Hay unas maripositas que te pican, ¿no? En el cuerpo, no sé qué se llamará. Y después creo que ponen sus huevitos, y después de un día o 2 días sale pus, ¿me dejo entender? Y sale una infección. Así es el pecado. El diablo primero te pone en la cabeza cosas, y después de la cabeza ya salen los resultados de lo que te ha puesto en la cabeza, que son las obras de la carne. ¿Cuántas en gloria a Dios? ¿Dónde tienes que atacar? Aquí tienes que guardar. Tu mente tienes que guardar. Amén.
¿Cuántos hermanos hoy en día están? Pero a veces, ¿qué es pecado? Darle, a veces nosotros, hay muchos hermanos que ponen en primer lugar el deporte que Dios, ¿no? Eso es pecado. Eso es pecado. Otros ponen más su profesión que Dios. Eso es pecado. ¿Qué se llama, pastor? Idolatría. El diablo te pone idolatría en el pensamiento y tú permites que te hable. Tú toleras que el demonio te hable. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué es? Porque el demonio quiere sacarte de la voluntad de Dios. Quiere sacarte de ahí, quiere sacarte de ese camino. Por eso tú, hermano, tienes que venir a la iglesia de Jesucristo, Poder y Sabiduría, con tu papá, sin tu mamá, solo, no sé, pero tienes que venir tú, porque la salvación es personal. Cada uno se está preparando para la vida, para la eternidad. De este tiempo depende toda la eternidad que vas a pasar. Porque o bien te vas con Dios o bien te vas al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos irían con Jesús si viene el arrebatamiento ahorita? Respóndase en su corazón. Respóndase en su corazón. Amén. Es eterno. Mucha gente que no ha aceptado a Jesucristo eternamente se va a ir al infierno, al lago de fuego. Pero nosotros nos vamos con Jesucristo. Si estás en santidad, si estás buscando a Dios, si cuando pecas te duele y te arrepientes, pero si te vale pecar, eso está complicado. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? El diablo te pone, ¿qué te pone? Pensamientos de idolatría. El diablo a veces igual pone pensamientos de ¿qué? De adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia. Y el diablo te habla. Y te va a hablar todo el día. Respondas en su corazón. ¿Cuántos han escuchado esas voces todo el día? Todo el día. Mátate. Mátate. Yo hermanos, el diablo habla al corazón. Todo el día, mátate. 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 ¿Y tú qué tienes que hacer? ¿Cuántos cristianos se han suicidado? Pastores se han suicidado por dejar que eso crezca, que eso se tome sus raíces. Un claro ejemplo, Judas Iscariote. ¿Qué le ha dicho el diablo? Mátate. Has negado a Dios, lo has vendido a Dios. Mátate. ¿Qué debería hacer Judas Iscariote? Usar la autoridad que Jesús le dio y decir, diablo, cállate. No dejes avanzar eso. No toleres lo que el demonio te habla. Un niño de 10 años hace 2 semanas se suicidó. De 10 años en el Perú. ¿Cuántos lo han escuchado? Porque la mamá le decía, hijo, no sirves. Tú no le decía, hijo, no. No sirves. Es un error que te haya tenido. Y a veces el diablo usa la lengua de tu papá, de tu mamá, de tu familiar. Y ese niño dice que recibía. Y el niño antes de suicidarse le dijo, mamá, discúlpame, porque yo soy el problema. Porque yo soy el problema. El niño se colgó. Niño de 10 años.
¿Dónde? Y la pastora me preguntaba, ¿dónde está su alma? ¿Dónde crees que está? Hermanos, los niños son atacados a veces por nuestra lengua. Por eso a tu hijo tienes que decirle: te quiero, vas a ser un gran siervo del Señor. Prohibido que no permitas que el diablo use tu lengua. A veces a nosotros de niños nos han dicho, ¿no? A muchas personas nos han dicho: no sirves para nada. Y eso se hereda, ¿ven? Porque así nos han tratado a nosotros. Y nosotros queremos tratar de misma forma a nuestros hijos. Porque el dolor en nuestro corazón no hemos perdonado. Hemos tenido orgullo de no perdonar. Hemos enraizado rencor. Cuando el odio se enraiza, se vuelve rencor y vivimos con rencor. ¿Han visto personas así que viven con rencor? Nunca están de bien, nunca están felices. Es porque su alma necesita de Jesús. ¿Cuánta gente hoy en día está con rencor, está con odio y está transmitiendo a los hijos esa forma, esa vivencia de odio? No quiero. Miren lo que le dijeron a este niño. Le dijeron: eres un accidente, me estorbas, has hecho esto. Y esto, hermanos, se transmite desde el vientre de la mamá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A cuántos de personas me estarán escuchando? Le habrán dicho en el momento a su mamá, ¿no? Que estás embarazada del doctor. Ay, no. Y hay un espíritu de... Cuando les dicen, ¿no? Hay muchas personas que dicen: no me quería embarazar. Ay, no. Y se ponen tristes, ¿no? Las mujeres en este caso. Y hay un espíritu de rechazo, de odio, ya desde el vientre de la madre. Y ese espíritu tiene que salir hoy. Porque si no sale hoy, vas a transmitir eso a tu familia, a tu nieto, y con eso van a estar. Por eso hay espíritus que dicen: el papá se divorció, el hijo también se divorcia. ¿Se dan cuenta? ¿Pasa así? Es un espíritu generacional. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué todo esto ha pasado? Por dar lugar al demonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por tolerar lo que dice el demonio. Por eso Jesús le dijo: ¿qué le dijo? Cállate. ¿Qué le dice al demonio? Cállate. ¿Qué es lo que pasó ahí? Jesús, con la autoridad que él tenía de hijo de Dios, usó la autoridad y le dijo: diablo, cállate. Y tú, como hijo de Dios, tienes que hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tienes que decirle: diablo, cállate. ¡Calla, Satanás! Ya desde pequeños tienen que saber los niños. ¿Crees que los niños no son atacados por el demonio? De mi hija, por eso ve aquí arriba, ya su piecito ya es así, ¿no ve? ¿Han visto? Cállate, Satanás, dice. Y tú tienes que ser así. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Dile: Señor, cierra tus ojos. Dile: Señor Jesús, yo perdono a todas las personas que me han hecho mal. Diablo, no tienes autoridad sobre mi vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Y échalo fuera ahora. Échalo fuera. Quiero escuchar, hermanos. Fuera. Fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Suelta mi vida. Suelta mi familia. Vete, Satanás. Amén. ¿Es difícil hacer eso? ¿Escuchar? ¿Han escuchado? Suelta. Mi hija ora a los peluches, les impone manos. Sabe la autoridad.
Mi hija sabe la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios me hizo libre del odio, de la amargura. Porque ya no escucho. Amén. El diablo también habla, dice, fornicación, inmundicia, hechicerías. Cuando viene a la cita, ¿qué pasa? Me voy a hacer ver la suerte. El demonio, ¿qué te dice el demonio? Hazte ver suerte en plomo, ¿no? En plomo, ¿no? En plata. En plata. Cómprate gallito para que te cases soltera. Eso es hechicería. Van a ver un enano, ¿no ve que es Ekeko? Ese es un espíritu diabólico. Ni siquiera es cosmovisión andina. Porque tú vas a ver ahí un rasgos españoles. El Ekeko. Bueno, es otro tema. Esta casita cómprate chiquitito, te va a ir bien todo el año. Este título, ¿no? El mismo espíritu diabólico que hay en las iglesias, ¿se han dado cuenta? Es lo mismo. ¿Para qué va la gente a las citas? ¿Para qué va? Para tener cosas materiales. ¿Qué es lo que te ofrecen los pastores de prosperidad? El mismo espíritu. Ni siquiera es cosmovisión andina. Lo voy a repetir. No es. El mismo espíritu. ¿Y el diablo qué te dice? Por si acaso. ¿Han escuchado esa voz? Por una hermanita me decía, hermano, pastor, vamos a venir a orar por mi hijo. Pero también va a echar a algún brujo, por si acaso también se sana con el brujo. ¿Será así, hermanos? Corta esas voces. A veces es mejor estar enfermo pero en santidad. A veces es mejor pobre, sin casa, pero con Cristo. A veces es mejor estar sin trabajo, pero con Jesucristo. Amén. Ni el diablo me molesta, ¿no? No me deja hablar. A veces es mejor estar así. Porque mucha gente más ama su casa que a Dios. Por eso Dios no te da la casa. Ni te va a dar. De repente vas a morir pobre, pero con Jesús. Amén. ¿Qué es lo que te dicen esta gente? Estos pastores que hacen negocio. Todo lo contrario. Con la pastora estábamos viendo, hace media hora estaban ustedes orando, ¿no? Yo estaba también preparándome aquí para... pastora, a las 7 de la mañana otra vez me he entrado al cuarto a dormir, ¿no? Me he levantado a 9 de la mañana. Pero he orado desde 4 de la mañana a 3:30. Estoy peleando con mi carne. Mi carne quiere dormir. Mi carne quiere estar durmiendo. Mi carne... Amén. Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? Y el Señor me decía, tienen que arreglar su vida. Muchos escuchan al demonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Preferible es estar con cáncer, pero con Jesús. Amén. Preferible. Porque cuando la pastora estaba viendo aquí la tele, el canal 45. Claro, hay que decir, hermano. Hablan de sanidad. Hablan porque no hay sanidad. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de esos hermanitos que van a esa iglesia estarán bien con Jesús, sus vidas? Yo les digo, la mayor,
98%, 99% que no están bien. Porque si estuvieran bien, buscaría las cosas espirituales, no buscaría las cosas materiales. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A veces, ¿de qué te puede servir que te sanes si te apartas de Dios? ¿Cuánta gente en la iglesia se sanó? Señor ha hecho un gran milagro en mi vida. Anda su testimonio. Gloria a Dios. Hemos dado la gloria a Dios. Amén. ¿Dónde están ahora? Doy gloria a Dios por tu enfermedad, porque a veces no te sana. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Hasta de repente yo, ¿no? De repente Dios me hubiera dado una iglesia grande. Porque Dios pone a los miembros en la iglesia. Y de repente me hubiera vuelto orgulloso. De repente me hubiera vuelto alzado. Amén. Y el Señor dijo, no, prefiero que esté así. Y hay que dar gloria a Dios en todo momento. Pues digo, en la prueba da gloria a Dios. Cuando te va mal en tu trabajo, da gloria a Dios. Amén. Cuando no consigues trabajo, da gloria a Dios. Pero nunca, ahora les digo una cosa, ¿a alguno de ustedes les ha faltado para comer? A ver, ahora sí. ¿Alguna vez nos ha faltado para comer? Nunca. Dios te da en su momento, no te falta nunca para comer, ¿no? Pero tampoco te da de más. Te da lo adecuado. Amén. Y Dios muestra su misericordia en no bendecirte con cosas materiales. Eso me dice que te diga ahora. Pero el demonio, ¿qué te dice? Anda a la iglesia, te va a dar casa. ¿Y tú qué tienes que hacer? Decirle, diablo, cállate. Por eso a esos supuestos pastores yo los callo. Amén. Hay que callar al diablo. Porque detrás de esos pastores hay un demonio hablando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hechicerías, enemistades. Enemistades. ¿Te pone o no te pone el diablo ahí? En la familia. Enemistades. Amén. Amén. El diablo hace todo eso. El diablo es el instigador. ¿Qué es instigar? Te empuja. Pero al final tú tomas la decisión. El diablo no te lo decide. El diablo no te lo decide. El diablo es instigador. Por eso ayer el Señor me decía, ¿sabes qué le dije al Señor ayer? Ayúdame a decidir las cosas conforme a tu voluntad. Tenemos que aprender a gobernar nuestra vida por medio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos me han entendido? Amén. Si tú ahorita te vas al Puente de las Américas y tomas la decisión de decir, me voy a matar, ni Dios permita, ¿no? Y chavo, no, estoy poniendo un ejemplo. Vas y te matas, pues hermano, no va a venir un angelito con alas y te va a agarrar. ¿O será así? El angelito va a venir y no, pues sí será. ¿Quién está decidiendo quitar su vida? Tú. Pídele a Dios que todas las decisiones estén conforme a la voluntad de Dios. Tú tienes que vivir, ¿para qué? Porque vas a ver un gran avivamiento en Bolivia. Porque Dios te va a usar. Porque Dios, amén. Amén. Porque hay un propósito que estés aquí. Hay un propósito. Y el diablo va a hacer todo para que te salgas de la iglesia, de esta iglesia. Y te va a llevar a otra. Te va a querer llevar a otra. Amén.
yo me di cuenta que estoy en el propósito del Señor, porque hago las cosas conforme a su voluntad. Amén. No dejes que el diablo te hable. Te vuelvo a repetir. No dejes que el diablo te hable. ¿Qué es más importante que tu salvación? Dime. Pastora, ¿qué es más importante que la salvación? ¿Qué es más importante que la salvación? Algo más importante que tu alma. ¿Qué es más importante? ¿A qué das más prioridad entonces? ¿Qué das más prioridad? ¿Sabes lo que es estar en el infierno? ¿Sabes lo que es estar 10 minutos en el infierno? Dios te muestre para que te arrepientas, para que dejes de ser hijo del diablo y para que dobles rodillas. Dios te haga experimentar el dolor que se debe sentir ahí, estar 10 minutos en el infierno. Porque cuando estaba el rico en el infierno, no quería estar ni un segundo más. ¿Cuántas personas que están en el infierno no quisieran estar en tu lugar, sentado en una iglesia que te hablen de sana doctrina? ¿Cuántos cristianos estarán? Mi pastor no me ha predicado eso. No sabía, no me dijeron. ¿Cuántas personas que están en el infierno no quisieran estar en tu lugar? Tan solo un minuto para decirle: Señor, perdóname, te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Cuántos? La ira de Dios, si tú no estás en santidad, tarde o temprano llegará. No necesito ver en cartas ni nada de eso. La palabra lo dice. Si tú no estás en santidad, te estás yendo de cabeza al infierno. ¿Cuántos hermanitos estaban aquí? ¿Te acuerdas, pastor? ¿Cuántos hermanos han venido diciendo: pastor, yo te voy a estar a tu lado? Y el día de hoy no están. Pero ¿sabes cuál es el punto? No han entendido lo que es la salvación. No han experimentado lo que es el infierno. A ver, hazte quemar 10 minutos con la hornilla en tu mano, a ver qué sientes. Ve y hazte quemar con agua hervida, a ver qué sientes. A ver si no te sale llaga y te duele. Hazte quemar con agua hervida en tu mano. Y el infierno no es agua hervida. El infierno no es así, y punto. Hermanos, un día cuando estés en el reino de los cielos, me vas a decir: gracias, pastor, porque me has predicado santidad y ahora estoy aquí, no estoy allá. Un día me vas a decir: gracias, pastor. Doy gloria a Dios por tu vida, porque has sido fiel con las Escrituras. Porque todos los días me hablabas de santidad. Y hasta ha habido un punto en que me molestaba que me hables mucho. Pero hasta tal insistencia me hablabas que al final te he hecho caso. Porque Dios ha usado tu vida. Ahora estoy con vestiduras blancas. Y no estoy como mi hermano o como mi primo ahora en el infierno. Tú te estás jugando a ser cristiano. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que te vayas al infierno. Por el diablo, ¿qué te pone? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como os he dicho antes, que os practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y el Señor me habló algo específicamente a mí. Y yo sé que a ti también te va a hablar. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz. ¿Qué es? ¿Tienes paz en tu corazón? Te pregunto. Solamente esto. No leas ni siquiera. Sé que lo demás hay más. ¿Tienes paz en tu corazón? Cuando estás en pruebas, cuando estás ahí, ¿tienes paz? ¿Cuántos hermanos escuchan la voz del diablo cuando estás en pruebas? Pastor, quiero conseguir un trabajo. Oramos por el trabajo, ¿no? El Señor te da, porque sabe tu necesidad. Pero el diablo te dice, estás yendo en vano a la iglesia. Pero ¿sabes para qué? No te estoy hablando de cosas materiales, ojo. ¿Sabes por qué oramos para que Dios te dé trabajo? Primeramente para que tengas paz en tu corazón y vengas con paz a la iglesia. Porque esas cosas materiales influyen en tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando estás en la prueba que estés, ¿tú tienes paz? ¿Qué es lo contrario a paz? Intranquilidad. Intranquilo, anda. Uno habla intranquilo. Uno no duerme tranquilo. Cuando uno tiene deuda en el banco, ¿duerme tranquilo o intranquilo? Cuando estás en una enfermedad, ¿tú tienes paz? ¿Cuántas personas hemos pasado COVID sin tener paz? ¿Por qué? Porque hemos escuchado la voz del diablo. Le hemos dado lugar al demonio. El demonio te ha dicho, te vas a morir. ¿El demonio qué te decía? Mira, tanta gente está muriendo. ¿Y le creías al diablo en vez de confiar en las promesas de Dios? ¿Qué vas a decidir? No puedes tolerar escuchar la voz del demonio. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Le he hecho preguntas al Señor en oración. Le he hecho preguntas al Señor en oración. Es diferente, hermano, irte a ver una prédica, a ver qué predicó, así. Que doblar rodillas. Perdón, Señor, pero quiero que enseñen la diferencia. No me estoy gloriando de que oro. Que esto te sirva de ejemplo para que tú también dobles rodillas. Porque la palabra del Señor dice, imiten la fe de sus pastores. Y no es que tampoco yo me levante. Dios me hace levantar. Ya no tengo sueño. Cada domingo no tengo sueño. Sería lindo que tú le pidas eso. 7 de la mañana me he dormido. Pero bien lleno del Señor. Y me ha faltado tiempo. Pero le he hecho preguntas al Señor. ¿Tú le haces preguntas? ¿Sabe qué le pregunté? Y el Señor me dijo esta pregunta. A mí me dijo, ¿cuántas veces dejas hablar al demonio? Eso me ha hecho una pregunta. Yo te hago lo mismo a ti. ¿Cuántas veces dejas hablar al demonio? Lo dejas hablar. Cuando debías callarlo. En el día, ¿cuántas veces dejas hablar? En los matrimonios hay peleas hasta por lo que cae un calcetín no está en el lugar, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Y el varón tiene esa, no sé, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero de eso ya hay enemistad. Y el demonio te habla por diferentes cosas.
O porque te tocaba ir a botar la basura de tu casa y no lo ha hecho esa persona y hay enemistad. No se necesitan cosas grandes para sembrar enemistad en la gente. Y al papá más te ataca, para eso vas a la iglesia, sí, ¿no? Eso más aumenta, ¿no? ¿Qué cosas te enseñan? Esas palabritas, ¿no has escuchado? ¿Qué cosas te enseñan en la iglesia? Por eso no quiero ser cristiano. Ahí está el demonio hablando, ¿eh? ¿Cuántas veces dejas hablar al demonio? Segundo, el demonio calla con la autoridad. ¿Qué pasa con el demonio? Calla con la autoridad. Por eso cuando estés en el minibús, estés en cualquier lugar, en el nombre de Jesús, demonio, calla, tienes que decir. Dice que tienes cáncer. Tú dices, demonio, cállate. Yo me voy con Cristo. Tú tienes que saber lo espiritual. ¿Por qué crees que la gente está como viruela del mono? ¿Se dan cuenta? No, el diablo le está quitando la paz a la gente. ¿Se han dado cuenta? Es una lucha espiritual, es una batalla espiritual que se está empezando. COVID, dice, de miedo. Hermano, cuando sea tu hora te vas a ir. Sea o no sea tu hora. O sea, a ver, cuando Dios diga ya te vas a ir. Punto. Miedo en la gente. Amén. No dile al lado, no dejes hablar al demonio, dile. Le he preguntado al Señor, ¿qué es tener autoridad? Yo le he preguntado al Señor, ¿qué es tener autoridad? Y el Señor me dijo, miren lo que me dijo. Puedes empezar por saber quién eres para tener autoridad. Por ahí puedes empezar. Nadie se alegra, pero eso me respondió. ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo puedes empezar para ejercer autoridad? Sabiendo quién eres. Ahora, ¿quién eres? Es que, pastor, no me ha querido mi papá, me ha querido abortar. ¿Ya? Pero ¿qué dice la Biblia que eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Fuerte, a ver, ¿qué son? Entonces, no eres una casualidad. Hay un propósito detrás de tu vida. Así tu padre te diga, nunca te he tenido que querer, no quería tenerte. ¿No? Tú tienes que decir al diablo, no a tu papá, al diablo, dicho. ¿Me dejo entender? Hacerle entender que tú tienes un propósito y eres hijo de Dios. Con respeto, pero no. Con respeto al papá. Porque es tu papá, es tu mamá. Pero, ¿qué es tener autoridad? Y el Señor me dijo, puedes empezar. Puedes empezar por saber quién eres. Y tú te vas a dar cuenta que el diablo ataca esa área de tu vida para decirte tú no vales nada, tú eres esto, tú eres lo peor, ¿no? Y el boliviano hasta por ser boliviano dice, yo soy boliviano, no creo que pueda. Nunca creo que pueda predicar como el pastor Nelson. No creo. El diablo está hablándote, ya ve, y usándome a mí más en tu mente. Nunca creo que pueda. El pastor Nelson, no vas a poder. No has estudiado en el colegio, nada. No eres profesional. ¿A cuántas personas? A ver, ¿piensan así o no? ¿Me dejo entender? Quiero sacar toda la pus que hay dentro de sus corazones. Estoy tratando de hacer. ¿Me permiten hacer eso? Amén. No están aburriendo, ¿no ven? ¿De quién sabes? ¿De qué no? La pastora me decía, pastor, ¿de qué? Es lindo estudiar escatología.
ya, el anticristo, todo. Pero a veces, ¿de qué le sirve si su vida está mal? ¿Y para qué estudiamos escatología? Para que te pongas tu vida en orden. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es tener autoridad? El Señor me ha dicho con estas palabras, me dijo, puedes empezar por saber quién eres. Y esto está en mi palabra. Cuando el diablo te diga, eres pecador, eres esto, eres el otro, y tú tienes que hacerle recordar al diablo quién eres en base a la palabra y repetírtelo las veces que sean. Amén. Repetírtelo todas las veces. Amén. Amén. Memorízate versículos bíblicos. ¿Quién eres? Amén. ¿Qué eres para el Señor? Una princesa para Dios. Pero Señor, no me veo como princesa. Pero eres. Pero Señor, pero eres. Amén. Puedes empezar con eso. El segundo paso, el Señor me dijo, cuando tú entiendes quién eres y tú quieres ejercer tu autoridad, que el Señor te dio, esa autoridad basado en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo tiene autoridad. ¿Bien entendido? ¿Por qué al nombre de Jesús le quieren cambiar otro nombre? Para ir en contra de la autoridad del nombre de Jesús. Ese bendito nombre tiene autoridad. Pero cuando quieres ejercer autoridad, tu primer obstáculo es el miedo. A ver, ¿cuántos han predicado en sus cursos? Los que están en el colegio, en la universidad, ¿saben la mano? ¿Han predicado? Tú tienes que pararte y decir, cuando a mí me han dicho, pues en derecho, el señor Gonzalo Trigoso, ateo. Dios no existe, ha dicho. ¿Qué tenía que ver eso en derecho? Yo estudié derecho en el UNSA. ¿Qué tenía que ver eso con la existencia de Dios o no? Aunque estaba llevando filosofía del derecho, pero no tiene nada que ver con lo que estaba hablando el Señor. ¿Y sabes dónde empezó todo? Dios no existe, dice el docente. A ver, ¿qué color es? ¿Qué olor es? Dice así, ¿no? Yo he renegado de rato. Yo he dicho, en este momento no puedo hacerle frente a este docente, porque él es filósofo. Yo no sé muchas cosas de filosofía en ese momento, pero me voy a preparar en filosofía para callar a estos tipos, he dicho. Ahí es donde he empezado. Cuando he estado en la UPA, en vestibulares ya me estaban diciendo que Dios no existe. Ahí es donde ya estaba preparado, ya me he levantado. Señor docente, ¿y qué se basa usted que Dios no existe? Aquí a debate delante de todos los estudiantes. ¿Saben qué ha pasado en la UPA? A cada docente lo ponía en su lugar. Cuando ya estaba en casera, me veían, ya no decía nada. Amén. 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 Tú tienes que ser así. Amén. Tú tienes que ser así, dile. Tienes que ser así. Al que se está por dormir, más dile. Al que se levante. Tienes que ser así, dile. Yo lo he experimentado en mi vida. Dios no existe. Al final, en la normal también pasaba eso. Ahorita que me acuerdo. Dios no existe, me decían en la normal. Como aquí todos lavados de cerebro, ¿no ve? La educación. Entonces yo digo, Dios existe. Y empezamos a debatir.
Después de salir de la normal, profesor de filosofía. Me entero, hermanos, que a uno de esos docentes había vuelto al camino del Señor porque había sido un cristiano. Por eso muchos docentes aquí me escuchan de la normal. ¿Se dan cuenta? Y me siguen escuchando. Muchos comunistas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos me escuchan. Me escuchan. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a callar al diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues tienes que prepararte. A ver, ¿cuántos estaban en el estudio bíblico del pastor Ismael Cajal? A ver, levanten la mano. Por lo menos la grabación debí escuchar, a ver si no tenían tiempo. Cosas profundas hemos hablado. Maquiavelo, ¿no ve? Friedrich Nietzsche, el absurdo de Friedrich Nietzsche, Dios ha muerto, dice. Tienes que saber qué significa eso. Antropocentrismo. ¿Acaso yo tengo dos cabezas y Dios te ha dado a vos uno nomás, a mí dos, tres, así será? ¿Sabe qué hace el líder? Influencia en su sociedad. El líder da influencia. Y hemos sido nosotros llamados a ser líderes para el Señor. Tienes que ser influencia. Amén. Y vas a ver que la gente te va a hablar de Jesús. ¿Han visto? Dios no ha muerto, Dios no está muerto. Un muchacho se enfrenta a un filósofo grande. Pero ¿sabes qué, hermano? Ese muchacho, ¿qué es lo que pasaba con ese muchacho? Aprende filosofía. ¿No ve? ¿Qué es lo que pasa? Fuerte trabajo. Ese era el líder porque influencia a toda su clase. Amén. Pero te voy a decir un secreto. Cuando tú hablas las cosas de Dios, Dios siempre te respalda. Ese es el mensaje de todo eso. Amén. Siempre te vas a respaldar. Siempre. Amén. ¿Qué es ser autoridad? Como hija de Dios tienes que decir, Dios existe. ¿Por qué te van a decir? Fácil le vas a decir. Le vas a decir al docente, fácil. Antes era borracho, antes pecador, me gustaban las cosas malas, ahora soy nuevo en Jesucristo. ¿Quieres ver una prueba de Dios? Sí. Ve mi vida, cómo es mi testimonio. Fácil, ¿no ve? Otra prueba te doy. Héctor el Father, ¿cómo era en su vida pasada? Adúltero, todo lo que es. Ahora, ¿cómo es? Pastor. Ahí está otra prueba, le dice. Para usted, señor filósofo, docente universitario, ¿qué ha pasado entonces ahí? A ver, quiero saber, ¿qué es lo que piensa usted? Las cosas son simples. ¿Dónde Dios muestra su poder? En el testimonio que tú tienes. Amén. Héctor el Father para Jesús. Ahora le comento otro testimonio, le dices. Aquí el Señor, muchachos redimidos. Estaba a punto de morir por las drogas. Ahora es pastor, es siervo del Señor. ¿Qué usted, desde su punto de vista filosófico, de docente, qué piensa de eso? Le dices. Otro también le dice, ¿te acuerdas de un asesino que ha matado, creo, como la gente, 30 personas? En la cárcel ahora es pastor. Desde el punto de vista jurídico, científico, filosófico, ¿qué es lo que pasa con esta clase de situaciones? Le dice. A ver si te responde. Hermanos, primero, autoridad. Segundo, no tener miedo. Si tienes miedo, estás endemoniado. Y el miedo y la duda viene de la carne. Y los cobardes no van a entrar al reino. Ahí está.
Así que comete tu miedo. Y aunque tartamude, ¿cuándo les ha pasado eso? Hasta te quieres orinar en el pantalón, ¿no ves? ¿Les pasó eso? ¿Nunca alguna vez les ha pasado eso? Yo casi me orino al hablar en público una vez, ¿sabía? Pero me he atrevido. Y ahora me he acostumbrado y hago en público normal. Tienes que atreverte. El pastor Nelson nunca era entrador así. La pastora sabe. Me hacía anotar mis preguntas así, pero hablaba. Amén. Amén. Se van a dar cuenta que los argentinos son más habladores, ¿no? Pregunta. El boliviano. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? En el estudio bíblico el argentino es canchero, ¿no? El boliviano. ¿No ve? Entonces, si no preguntan, significa que saben. Y los que no han visto, peor, deben saber más que el pastor. Entonces, hermanos, tienes que vencer ese miedo. Amén. Amén. Con este versículo vamos a terminar, pero vamos a continuar más adelante. A veces yo no quiero hablar mucho. No quiero que se caigan de sueño como Pablo hacía, ¿no? A un joven le ha hecho caer, ¿no? ¿Cuánto tiempo había predicado Pablo? 8 horas. 9 horas. Jesús, ¿cómo predicaba? Señor, mandalos nomás, tanta gente me está siguiendo, sigue predicando. ¿Qué van a comer? Así les estoy viendo ahorita, con cara de hambre. Cabeceando. Amén. ¿Y el Señor qué les dice ahí? Mándalos nomás a las casas. Ya se están durmiendo, están con guaguas más. Ahorita estamos nosotros en sombra. Estaban en el sol ellos. Ahí viene Pedro y le dice: Señor, mira la gente, ten piedad de esta gente. Y el Señor: vayan nomás, les ha dicho. No, denles de comer ustedes, les ha dicho. Denles de comer ustedes. Señor, pero tenemos 5 panes y ¿cuántos pescados? ¿Sabe qué quería el Señor? Que Pedro ore. Diga: Señor, no, es lo que quería provocar en Pedro. Quería que Pedro ore y haya multiplicación de pan y pescado. No le han entendido. ¿No ve? Y el sueño siempre está en los discípulos. No sé qué pasa, ¿no? Cuando Jesús: acompáñame, voy a morir. Media hora ya estaba cabeceando. Pedro, ¿no? Un día le voy a preguntar: ¿por qué has hecho eso? Le voy a decir a Pedro, le voy a preguntar en serio. Nos vamos con Jesús, ¿no ve? Voy a estar debatiendo con Pablo yo la palabra. ¿Tú crees que la palabra es eterna, hermanos? Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Hasta debe estar discutiendo Darío Salas con Pablo. Siempre cabecear, ¿no? Pero estamos aquí, como me dice el Señor, ¿no? Con sueño, sin sueño, pero estamos aquí. Dile: bien que has venido, dile. Otros ni cabeceando están, hermanos, otros son cobardes. A ver, Lucas 22:51. Qué tremendo esto. Lucas 22:51.
Entonces respondiendo Jesús dijo: basta, ya dejad, y tocando la oreja le sanó. Amén. Amén. Aquí se usa también la palabra en el griego tolerar. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad, aquí, dejad, y tocando su oreja le sanó. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando Jesús estaba a punto de ser apresado para crucificarlo, ahí viene Noé: yo voy a estar contigo, Señor. Ucha, ¿no? Hasta la muerte voy a estar. Aquí hay una espada. ¡Sas! Le cortaron la oreja, ¿no ve? A un soldado romano. Y Jesús, que dijo: bien. Así aplaudido. Mátense entre ustedes, así Jesús ha dicho. Y esto le hacía la pregunta a la pastora esta mañana. Jesús sanó a su enemigo. ¿Me han escuchado, no? Jesús sanó a su enemigo. Bueno, es otro tema eso. Le voy a preguntar al Señor: ¿por qué ha sanado a su enemigo? ¿Ya? ¿Por qué Jesús, cuando le estaban clavando en la cruz del Calvario, perdona a los que no saben lo que hacen? Amar a sus enemigos. A ver, al que te está sopapeando, a ver, dile: te amo. Al que te está pegando, así. A veces no queremos perdonar nosotros, hermanos. Me has dicho que, ¿cómo dicen? El Señor me se acuerda ahorita. Me odias. Nunca te voy a perdonar. ¿Hace cuánto tiempo te he dicho? Hace 3 años. No quieres perdonar. Como bolivianos estamos peleando. ¿No ve? El diablo debe estar aquí, con los políticos debe estar usando sus boquitas, y aquí, a la derecha y a la izquierda. Odio nomás hablan. No hablan del amor. No hablan del perdón. ¿Se han dado cuenta? No hablan del diálogo. No hablan. Entendibles también, ¿no ve? Porque la política, la política y la moralidad se han separado, ¿no ve? Les he dicho, ¿no ve? Se entiende también, ¿no ve? En el reino de las tinieblas estamos. Pero los pastores, ¿qué deberíamos hablar? Donde hay odio, decir amor. Porque cuando había guerra, ahí yo voy a sacar mi espada, ¡sal! Le corta, ¿no? De la oreja. Y el Señor, que dice: basta. Dios demostró su prueba de amor en el enemigo. Ese soldado no le dijo: quiero ser sano. Ese soldado no le dijo, no le mostró: quiero arrepentirme, ni siquiera. Dios muestra su amor incomprensible, que va más allá de cualquier doctrina. Es muy profundo. Cuando tú le dices: Dios, quiero saber, un día le dije: Señor, quiero saber lo profundo de ti. Y el Señor, ¿sabes qué me dijo? ¿Quieres saber del amor que tengo a la humanidad? Me dijo. ¿Cuál me han entendido? No me ha dicho: ¿quieres entender el amor que yo tengo? Yo soy el amor, me dijo. Yo soy la verdad. Está hablando de la esencia de Dios. Dios no es la verdad, Él es la verdad. Por eso Dios no puede mentir, porque en su esencia está la verdad. Yo cuando le dije: Señor, quiero saber las cosas profundas de ti, ¿quieres aprender a amar como yo amo? Eso es lo profundo de Dios. Cuando hay guerra, Dios no dijo: mátense nomás. Dios no tolera matarnos, odiarnos entre hermanos. Porque el enemigo es el diablo.
No somos enemigos entre bolivianos. Amén. Amén. Prédica para los políticos. No sean predicadores de odio. 500 años nos han oprimido. Primero, al que habla eso, de ese concepto de la cosmovisión andina, la cosmovisión andina no dice recordar tu pasado para destruir tu futuro. Fuerte. En la cosmovisión andina dice recordar el pasado para construir tu futuro, dice. Amén. Pero con la palabra del Señor es más profundo. El Señor te dice, ama a tu enemigo. Porque si no amas a tu enemigo y amas solamente a tus amigos, eso también lo hacen otras personas. ¿Qué estás haciendo de más? Ya está. Bolivia necesita a Jesús, necesita un político, no sé, alguien que hable de esto, de la reconciliación, del amor, del perdón. Nos estamos destruyendo entre hermanos. ¿Y el Señor qué dice? A ver, lean esa parte. Basta. ¿Qué les dice? ¿Saben qué querían hacer? Había un movimiento religioso que se llamaba los celotes. ¿Han escuchado de ellos? Querían entrar en una guerra para ir en contra del César de Roma. Y se han entrenado militarmente y todo para volver a traer, ellos decían, el reino de Dios en Israel por medio de la guerra. ¿Y Jesús qué dijo? Basta. Debemos cortar la guerra. En la guerra en Rusia y Ucrania, ¿cuántos niños creen que están muriendo? ¿Cuántos niños están llegando a la frontera sin padre ni madre? ¿Cuántos papás están yéndose a la guerra, dejando a sus familiares? Y el pastor hablando de prosperidad. Aplausos, señor Luis Guachaya. Siga adelante. Qué vergüenza. Siga adelante, señor Toto Salcedo. Aplausos. Le aplaudo. Siga adelante. Guerra. Señor, ¿qué dijo? ¡Basta! No es así. ¿Cuántos quieren ir en contra del odio en Bolivia? Amen a sus enemigos. Amén. Oren por los que los persiguen. Yo he entendido eso cuando me han querido meter a la cárcel. Dobla rodillas por los que te persiguen. Señor. Por los que me quieren meter a la cárcel, ¿quieres que ore? Sí, si no eres mi hijo. Eso es ser cristiano. Eso es mejor, hermano. Gloria a Dios. Hay que orar por nuestros enemigos para que lleguen a la verdad. Amén. Eso es cuando tú amas al enemigo, oras por el que te odia. Eres hijo de Dios. Amén. Amén. En Nicaragua, si yo no hablo, nadie va a hablar aquí, pero yo voy a hablar. Nicaragua, está en persecución religiosa en Nicaragua. Están quemando iglesias católicas. Yo no estoy de acuerdo con el Vaticano, soy el primero que ha denunciado. Persecución religiosa, pero bueno.
Se declaran sin Dios, ¿no? Es un estado que se ha declarado sin Dios. Hay que orar por Nicaragua. Y la gente dice, y esto la pastora, yo cuando le he mostrado el video, ha debido sentir la unción, que habla así, no sé. Pero ha empezado un poco a sentir un, no sé, ¿a qué sentí, pastor? No sé. Ese video donde dice esa señorita, nos van a perseguir. Está prohibido predicar en Nicaragua en Jesús. Pero en la palabra del Señor dice, bienaventurados cuando por mi causa os persigan, os vituperen. Sabed que su recompensa es grande en el reino. Bolivia tendrá que pasar eso para valorar la palabra del Señor. Y tendrá que pasar eso, persecución religiosa. Creemos que en Bolivia todo va a estar bien siempre, ¿no? Ya estamos mal ahorita, hermanos. Desde el momento que nos han metido odio, medios de comunicación y todo, no estamos bien. ¿Y el Señor qué dice? Basta. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Nuestro enemigo es Satanás. Nuestro enemigo es los demonios. Tu enemigo no es tu hermano que está al lado. Para los jóvenes, no estás guachando bien. ¿Sabes qué es guachar? Ver. ¿No ven? Sí, hermano. Han escuchado los jóvenes guachar, dicen, no están viendo bien, no estás direccionando bien. El enemigo es el diablo, le ha dicho a esa persona que ha hecho eso. ¿Qué más le dice? Lo diremos, amén. Esto el Señor me dice, continúe. 51. 41, ¿no? 22, 41, ¿no? Miren. Arresto de Jesús, 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se le acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, les dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Dios no está de acuerdo con la guerra. No tolerar la guerra. Debería hablarse en Bolivia. ¿Cuántos pastores escuchas hablar eso en las iglesias? Son tolerantes con el odio. Son tolerantes con el miedo. Amén. Son tolerantes con eso. Nosotros aquí oramos desde la iglesia. Jesucristo, poder y sabiduría, que en Bolivia haya paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El camino no es ese. El camino no es tomar las armas, como muchas personas así he visto en ideologías políticas, y por la muerte entrar. Eso lo hablaba Marx.
de la revolución, un predicador del odio. Pero Jesús no predicaba odio como Marx. Jesús predicaba amor. Y si ellos no dicen, ahora se dan cuenta que ahora más bien la iglesia debe estar doblando rodillas en Bolivia para que exista paz en Bolivia, para que de una vez entendamos que todos somos bolivianos y somos hijos de Dios, entendamos que somos hermanos. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Saben cuándo lo vamos a entender? Cuando el Espíritu Santo, el amado Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, entre al corazón de las personas. Ahí vamos a entender. Porque ahora, en este momento, el diablo ha cegado el entendimiento de muchas personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, desde la iglesia oramos para que haya paz en Bolivia. Por eso Jesús no estaba de acuerdo con la guerra. No podemos tolerar la guerra. Tenemos que hablar. Nosotros hablamos de una guerra espiritual, que es diferente. Eso los discípulos no han entendido. Nuestra confianza no está en una espada para quitar la oreja a las personas, como lo ha hecho como un celote. Nuestra confianza está en que Dios va a traer paz en Bolivia. Queridos hermanos, es preocupante, con esto termino, que las iglesias no estén orando por paz. Cuando había COVID, hermano, cuando estábamos en plena pandemia, cuando la gente estaba así desesperada, ningún pastor ha hablado de paz, ni de milagros han hablado. Porque cuando el COVID estaba, los supuestos apóstoles del milagro estaban metidos en sus cuevas y cuidándose de no predicar, ¿me entienden? Hermanos, es triste la realidad de la iglesia. Es triste. La iglesia ha dejado de ser luz en la oscuridad. Y si en Bolivia la iglesia está así, ¿qué más podemos esperar de los demás? Los pastores buscando cosas materiales, terrenos. Hermanos, esta semana que viene, del 12 al 17 de agosto, no sé qué fecha, se está inaugurando Robatón. ¿Qué es Robatón? Robatónica, dice, ¿no, pastora? Ah, no, maratónicas, ¿no? ¿Han escuchado robatónica? ¿Quieres recibir tu milagro? Ya, ven. Aquí está la cuenta de banco, número de cuenta, ven, recibe tu milagro. ¿Es así o no es así? Cuando estaba la gente con COVID, seguían robando plata, los robatónicos. ¿Qué cuentas darán a Dios? Yo no sé. Cuando más debíamos predicar salvación, no sé, el evangelio. Ahí está, robatónica. Van a escuchar robatónica igual. Ya va a salir. Amén. Aquí el diablo se enoja, ¿no? Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. La paz es nuestra. Vamos a terminar con una oración por Bolivia. ¿Amén? Señor Jesús, te pedimos por paz por Bolivia, Señor. Sabemos que hay cosas muy fuertes que están pasando en Bolivia. Te pedimos por paz. Tú manejas todos los gobiernos, Señor. En Daniel 2 nos dice tu palabra que desde el gobierno del rey Nabucodonosor y todos los gobiernos
que han puesto su confianza en el hombre y no en ti. Tú los manejas. Te pedimos paz por Bolivia. Que todo espíritu de muerte salga de Bolivia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que el diablo abandone Bolivia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Diablo, te vas de Bolivia. La sangre de Jesucristo está en Bolivia. Y por medio de esa sangre tenemos victoria. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, bendiciones, queridos hermanos. La paz de Dios te conste.